Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 7. Aquella noche, por alguna razón, el teatro estaba abarrotado, y el gordo empresario judío que lo recibió en la puerta, sonriendo trémulamente de oreja a oreja con expresión untuosa, procedió a escoltarlos hasta el palco con pomposa humildad, agitando sus gruesas manos enjolladas y hablando a voz en grito. Dorian Gray sintió que le desagradaba más que nunca. Le pareció que viniendo en busca de Miranda se había encontrado con Caliban. A Lord Henry, por el contrario, más bien le gustó. Al menos eso fue lo que dijo, e insistió en estrecharle la mano, asegurándole que estaba orgulloso de conocer al hombre que había descubierto a una joya de la interpretación y que se había arruinado a causa de un poeta. Hallward se divirtió con los rostros del patio de butacas. El calor era insoportable y la lámpara ardía como una dalia monstruosa con pétalos de fuego amarillo. Los jóvenes del paraíso se habían quitado chaquetas y chalecos colgándolos de las barandillas. Hablaban entre sí de un lado a otro del teatro y compartían sus naranjas con las llamativas chicas que los acompañaban. Algunas mujeres reían en el patio de butacas, con voces chillonas y discordantes. Desde el bar llegaba el ruido del descorchar de las botellas. «¡Qué lugar para encontrar a una diosa!», dijo Lord Henry. «Es cierto», respondió Dorian Gray, «pero fue aquí donde la encontré, y Sibyl es la encarnación de la divinidad. Cuando actúe te olvidarás de todo. Esas gentes vulgares y toscas, de rostros primitivos y gestos bruscos, se transforman cuando Sibyl está en el escenario. Callan y escuchan, lloran y ríen cuando Sibyl quiere que lo hagan. Consigue que le respondan como las cuerdas de un violín, los espiritualiza y se siente que están hechos de la misma carne y sangre que nosotros». «La misma carne y sangre que nosotros, espero que no», exclamó Lord Henry, que observaba a los oscurantes del paraíso con sus gemelos de teatro. «No les hagas caso, Dorian», dijo el pintor. «Yo sí entiendo lo que quieres decir, y estoy convencido de que esa chica es como dices. La mujer a quien tú ames ha de ser maravillosa, y cualquier muchacha que consigue el efecto que describes ha de ser una espléndida y noble. Espiritualizar a la propia época, eso es algo que merece la pena. Si Sibyl es capaz de dar un alma a quienes han vivido sin ella, si crea un sentimiento de belleza en personas cuyas vidas han sido sórdidas y miserables, si los libera de su egoísmo y les presta lágrimas por sufrimientos que no son suyos, se merece toda tu adoración, se merece la adoración del mundo entero. Tu matrimonio con ella es un acierto. Al principio no lo creía así, pero ahora lo veo de otra manera. Los dioses han hecho a Sibyl Vane para ti. Sin ella hubieras quedado incompleto. Gracias, Basil, respondió Dorian Gray, dándole un apretón de manos. Sabía que me entenderías. Harry, estás tan cínico que me aterra, pero aquí llega la orquesta. Aunque espantosa, solo toca unos 5 minutos aproximadamente. Luego se levanta el telón y veréis a la muchacha a quien voy a dar toda mi vida, y a la que ya he dado todo lo bueno que hay en mí. Un cuarto de hora después, acompañada de unos aplausos estruendosos, Sibyl Vane apareció en el escenario. Sí, no había una duda de su encanto. Era, pensó Lord Henry, una de las criaturas más encantadoras que había visto nunca. Había algo de gacela en su gracia tímida y en sus ojos sorprendidos, un ligero arrebol como la sombra de una rosa en un espejo de plata. Se asomó a sus mejillas cuando vio el teatro abarrotado y entusiasta. Retrocedió unos pasos y apareció que le temblaban los labios. Basil Hallward se puso en pie y empezó a aplaudir. Inmóvil, como en un sueño, Dorian Gray siguió sentado, mirándola fijamente. Lord Henry la examinó con sus gemelos y murmuró: «Encantadora, encantadora». La acción transcurría en el vestíbulo de la casa de los Capuleto y Romeo. Vestido de peregrino, había entrado con Mercutio y sus amigos. Los músicos tocaron unos compases de acuerdo con sus posibilidades y comenzó la danza. Entre la multitud de actores desangelados y pobremente vestidos, Sibyl Vane se movía como una criatura de un mundo superior. Su cuerpo se agitaba, al bailar como se mueve una planta dentro del agua. Las ondulaciones de su garganta eran las ondulaciones de un lirio blanco. Sus manos parecían hechas de sereno marfil, y sin embargo resultaba curiosamente apática. No manifestó signo alguno de alegría cuando sus ojos se posaron sobre Romeo. Las pocas palabras que tenía que decir: «Buen peregrino, no reproches tanto a tu mano un fervor tan verdadero. Si juntan manos peregrino y santo, palma con palma, es beso de palmero». Junto con el breve diálogo que sigue, fueron pronunciadas de manera completamente artificial. La voz era exquisita, pero desde el punto de vista de tono, absolutamente falsa. La decoración era equivocada, privaba de vida a los versos, hacía que la pasión resultase irreal. Dorian Gray fue palideciendo mientras la contemplaba. Estaba desconcertado y lleno de ansiedad. Ninguno de sus dos amigos se atrevía a decir nada. Sibyl les parecía absolutamente incompetente. Se sentían horriblemente decepcionados.
De todos modos, comprendían que la verdadera prueba de cualquier Julieta es la escena del balcón en el segundo acto. Esperarían a que llegara. Si fallaba allí, todo habría acabado. De nuevo, estaba encantadora cuando reapareció al claro de la luna. Eso no se podía negar. Pero lo forzado de su interpretación resultaba insoportable y fue empeorando con el paso del tiempo. Sus gestos se hicieron absurdamente artificiales. Subrayaba excesivamente todo lo que tenía que decir. El hermoso pasaje: la noche me oculta con su velo, si no, el rubor teñirá mis mejillas, por lo que antes me has oído decir. Fue declamado con la penosa precisión de una colegiala a quien ha enseñado a recitar un profesor de locución de tercera categoría, y cuando se asomó al balcón y llegó a los maravillosos versos: aunque seas mi alegría, no me alegro nuestro acuerdo de esta noche, demasiado brusco, imprudente, repentino, igual que el relámpago que cesa antes de poder nombrarlo. Amor, buenas noches. Con el aliento de verano, este brote amoroso puede dar bella flor cuando volvamos a vernos. Dijo las palabras como si carecieran por completo de sentido. No era nerviosismo, de hecho, lejos de estar nerviosa, parecía absolutamente dueña de sí misma. Era sencillamente una mala interpretación y Sibyl un completo desastre. Incluso el público del patio de butacas y del paraíso vulgar y sin educación había perdido interés por la obra. Incómodos, empezaban a hablar en voz alta y a silbar. El empresario judío de pie tras los asientos del primer anfiteatro golpeaba el suelo con los pies y protestaba indignado. Tan solo Sibyl permanecía indiferente. Al término del segundo acto se produjo una tormenta de silbidos. Lord Henry se levantó de su asiento y se puso el gabán. Es muy hermosa, Dorian, dijo, pero incapaz de interpretar. Vámonos. Voy a quedarme hasta el final, respondió el joven, con una voz crispada y llena de amargura. Siento mucho haberos hecho perder la velada. Os pido disculpas a los dos. Mi querido Dorian, a mí me parece que la señorita Vane está enferma, interrumpió Hallward. Vendremos otra noche. Ojalá estuviera enferma, replicó Dorian Gray, pero a mí me ha parecido sencillamente insensible y fría. Ha cambiado por completo. Anoche era una gran artista, hoy es una actriz vulgar, mediocre. No hables así de alguien a quien amas, Dorian. El amor es más maravilloso que el arte. Los dos son formas de imitación, señaló Lord Henry, pero será mejor que nos vayamos. No debes seguir aquí por más tiempo, Dorian. No es bueno para la moral ver una mala interpretación. Además, supongo que no querrás que tu esposa actúe en el teatro. En ese caso, ¿qué importa si interpreta a Julieta como una muñeca de madera? Es encantadora, y si sabe tan poco de la vida como de actuar en el teatro, será una experiencia deliciosa. Solo hay dos clases de personas realmente fascinantes: las que lo saben absolutamente todo y las que no saben absolutamente nada. Santo cielo, muchacho, no pongas esa expresión tan trágica. El secreto para conservar la juventud es no permitirse ninguna emoción impropia. Ven al club con Basil y conmigo, fumaremos cigarrillos y beberemos para celebrar la belleza de Sibyl Vane, que es muy hermosa. ¿Qué más puedes querer? Vete, Harry, exclamó el joven. Quiero estar solo, y tú también, Basil. ¿Es que no veis que se me está rompiendo el corazón? Lágrimas ardientes le asomaron a los ojos, le temblaban los labios y dirigiéndose al fondo del palco se apoyó contra la pared, escondiendo la cara entre las manos. Vámonos, Basil, dijo Lord Henry, con una extraña ternura en la voz. Un instante después habían desaparecido. Casi enseguida se encendieron las candilejas y se alzó el telón para el tercer acto. Dorian Gray volvió a su asiento. Estaba pálido, pero orgulloso e indiferente. La obra se fue arrastrando interminable. La mitad del público abandonó la sala, haciendo ruido con sus pesadas botas y riéndose. La representación había sido un fiasco total. El último acto se interpretó ante una sala casi vacía. Una risa contenida y algunas protestas saludaron la caída del último telón. Nada más terminar la obra, Dorian pasó entre bastidores para dirigirse al camerino de la actriz. Encontró allí a Sibyl con una expresión triunfal en el rostro y los ojos llenos de fuego. Estaba radiante. Sonreía, los labios ligeramente abiertos a causa de un secreto muy personal. Al entrar Dorian, la muchacha lo miró y apareció en su rostro una expresión de infinita alegría. —¡Qué mal he actuado esta noche, Dorian! —exclamó. —Horriblemente mal —respondió él contemplándola asombrado—. —¡Espantoso! Ha sido terrible. Estás enferma, no puedes hacerte idea de lo que ha sido. No te imaginas cómo he sufrido. La muchacha sonrió. —Dorian —respondió, acariciando el nombre del amado con la prolongada música de su voz, como si fuera más dulce que miel para los rojos pétalos de su boca. —Dorian, deberías haberlo entendido, pero ahora lo entiendes ya, ¿no es cierto? —¿Entender qué? —preguntó el colérico. —El porqué de que lo haya hecho tan mal esta noche, el porqué de que ahora en adelante lo haga siempre mal, el porqué de que no vuelva nunca a actuar bien. Dorian se encogió de hombros. Supongo que estás enferma. Cuando estés enferma no deberías actuar, te pones en ridículo. Mis amigos se han aburrido, yo me he aburrido. Sibyl no parecía escucharlo, estaba transfigurada por la alegría, dominada por un éxtasis de felicidad. Dorian, Dorian, exclamó,
Antes de conocerte, actuar era la única realidad de mi vida. Solo vivía para el teatro, creía que todo lo que pasaba en el teatro era verdad. Era Rosalinda una noche y Porcia otra. La alegría de Beatriz era mi alegría, e igualmente mías las penas de Cordelia. Lo creía todo. La gente vulgar que trabajaba conmigo me parecía tocada de divinidad. Los decorados eran mi mundo, solo sabía de sombras, pero me parecían reales. Luego llegaste tú, mi maravilloso amor, y sacaste a mi alma de su prisión. Me enseñaste qué es la realidad. Esta noche, por primera vez en mi vida, he visto el vacío, la impostura, la estupidez del espectáculo sin sentido en el que participaba. Hoy, por primera vez, me he dado cuenta de que Romeo era horroroso, viejo, y de que iba maquillado, que la luna sobre el huerto era mentira, que los decorados eran vulgares y que las palabras que decían eran irreales, que no eran mías, no era lo que yo quería decir. Tú me has traído algo más elevado, algo de lo que todo el arte no es más que un reflejo. Me has hecho entender lo que es de verdad el amor. Amor mío, mi príncipe azul, príncipe de mi vida, me he cansado de las sombras. Eres para mí más de lo que pueda ser nunca el arte. ¿Qué tengo yo que ver con las marionetas de una obra? Cuando he salido a escena esta noche, no entendía cómo era posible que me hubiera quedado sin nada. Pensaba hacer una interpretación maravillosa y de pronto he descubierto que era incapaz de actuar. De repente he comprendido qué significa amarte. Saberlo me ha hecho feliz. He sonreído al oír protestar a los espectadores. ¿Qué saben ellos de un amor como el nuestro? Llévame lejos, Dorian. Llévame contigo a donde podamos estar completamente solos. Aborrezco el teatro. Sé imitar una pasión que no siento, pero no la que arde dentro de mí como un fuego. Dorian, Dorian, ¿no entiendes lo que significa? Incluso aunque pudiera hacerlo, sería para mí una profanación representar que estoy enamorada. Tú me has hecho verlo. Dorian se dejó caer en el sofá y evitó mirarla. Has matado a mi amor, murmuró. Sibyl lo miró asombrada y se echó a reír. El muchacho no respondió. Ella se acercó y con una mano le acarició el pelo. A continuación se arrodilló y se apoderó de sus manos besándolas. Dorian las retiró, estremecido por un escalofrío. Luego se puso en pie de un salto, dirigiéndose hacia la puerta. Sí, exclamó, has matado a mi amor. Eras un estímulo para mi imaginación. Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad. No tienes ningún efecto sobre mí. Te amaba porque eras maravillosa, porque tenías genio e inteligencia, porque hacías reales los sueños de los grandes poetas y dabas forma y contenido a las sombras del arte. Has tirado todo eso por la ventana. Eres superficial y estúpida. Cielo santo, qué loco estaba al quererte. Qué imbécil he sido. Ya no significas nada para mí. Nunca volveré a verte, nunca pensaré en ti, nunca mencionaré tu nombre. ¿No te das cuenta de lo que representabas para mí? Pensarlo me resulta intolerable. Quisiera no haberte visto nunca. Has destruido la poesía de mi vida. Qué poco sabes del amor si dices que ahoga el arte. Sin el arte no eres nada. Yo te hubiera hecho famosa, espléndida, deslumbrante. El mundo te hubiera adorado y habrías llevado mi nombre. Pero ahora, ¿qué eres? Una actriz de tercera categoría con una cara bonita. Sibyl palideció y empezó a temblar. Juntó las manos apretándolas mucho y dijo con una voz que se le perdía en la garganta. No hablas en serio, ¿verdad, Dorian? Murmuró. Estás actuando. ¿Actuando? Eso lo dejo para ti, que lo haces tan bien, respondió él con amargura. Alzándose de donde se había arrodillado y con una penosa expresión de dolor en el rostro, la muchacha cruzó la habitación para acercarse a él. Le puso la mano en el brazo mirándolo a los ojos. Dorian la apartó con violencia. No me toques, gritó. A Sibyl se le escapó un gemido apenas audible mientras se arrojaba a sus pies, quedándose allí como una flor pisoteada. No me dejes, Dorian, susurró. Siento no haber interpretado bien mi papel. Pensaba en ti todo el tiempo, pero lo intentaré, claro que lo intentaré. Se me presentó tan de repente mi amor por ti. Creo que nunca lo había sabido si no me hubieras besado, si no nos hubiéramos besado. Bésame otra vez, amor mío. No te alejes de mí. No lo soportaría. No me dejes. Mi hermano, no. Es igual. No sabía lo que decía. Era una broma. Pero tú, ¿no me puedes perdonar lo que ha pasado esta noche? Trabajaré muchísimo y me esforzaré por mejorar. No seas cruel conmigo, porque te amo más que nada en el mundo. Después de todo, solo he dejado de complacerte en una ocasión. Pero tienes toda la razón, Dorian. Tendría que haber demostrado que soy un artista. Qué cosa tan absurda, aunque en realidad no he podido evitarlo. No me dejes, por favor. Un ataque de apasionados sollozos la atenazó. Se encogió en el suelo como una criatura herida y los labios bellamente dibujados de Dorian Gray, mirándola desde lo alto, se curvaron con un gesto de consumado desdén. Las emociones de las personas que se había dejado de amar siempre tienen algo de ridículo. Sibyl Vane le resultaba absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sus sollozos le importunaban. Me voy, dijo por fin, con voz clara y tranquila. No quiero parecer descortés, pero me será imposible volver a verte. Me has decepcionado. Sibyl lloraba en silencio, pero no respondió. Tan solo se arrastró para acercarse más a Dorian. Extendió las manos ciegamente, dando la impresión de buscarlo. El muchacho se dio la vuelta y salió de la habitación. Unos instantes después había abandonado el teatro.
Apenas supo a dónde iba. Más tarde recordó haber vagado por calles mal iluminadas, de haber atravesado lúgubres pasadizos poblados de sombras negras y casas inquietas. Mujeres de voces roncas y risas ásperas lo habían llamado. Borrachos de paso inseguro habían pasado a su lado entre maldiciones, charloteando consigo mismos como monstruos antropoides. Había visto niños grotescos apiñados en umbrales y oído chillidos y juramentos que salían de patios melancólicos. Al rayar el alba se encontró cerca de Covent Garden. Al alzarse el velo de la ciudad, el cielo enrojecido por débiles resplandores se vació hasta convertirse en una perla perfecta. Grandes carros llenos de lirios balanceantes recorrían lentamente las calles resplandecientes y vacías. El aire se llenó con el perfume de las flores, y su belleza pareció proporcionarle un analgésico para su dolor. Siguió caminando hasta el mercado y contempló cómo descargaban los vehículos. Un carrero de blusa blanca le ofreció unas cerezas. Dorian le dio las gracias, y preguntándose por qué el otro se había negado a aceptar dinero a cambio, empezó a comérselas distraídamente. Las habían recogido a medianoche y tenían la frialdad de la luna. Una larga hilera de muchachos que transportaban cajas de tulipanes y de rosas amarillas y rojas desfilaron ante él, abriéndose camino entre enormes montones verde jade de hortalizas. Bajo el gran pórtico de columnas grises desteñidas por el sol, una bandada de chicas desarrapadas, con la cabeza descubierta, esperaban ociosas a que terminara la subasta. Otras se amontonaban alrededor de las puertas batientes del café de la piazza. Los pesados percherones se resbalaban y golpeaban con fuerza los ásperos adoquines, agitando sus arneses con campanillas. Algunos de los cocheros dormían sobre montones de sacos, con sus cuellos metálicos y sus patas rosadas. Las palomas corrían de acá para allá picoteando semillas. Después de algún tiempo, Dorian Gray paró un coche de punto que lo llevó a su casa. Una vez allí se detuvo unos instantes en el umbral, recorriendo con la mirada la plaza silenciosa, con sus ventanas vacías, sus contraventanas y los estores de mirada fija. El cielo se había convertido en un puro ópalo y los tejados de las casas brillaban como plata bajo él. De alguna chimenea al otro lado de la plaza empezaba a alzarse una delgada columna de humo que pronto curvó en el aire enacarado sus volutas moradas. En la enorme linterna veneciana, botín dorado de alguna góndola ducal, que colgaba del techo del gran vestíbulo revestido de madera de roble, aún ardían las luces de tres mecheros, semejantes a delgados pétalos azules con un borde de fuego blanco. Los apagó y, después de arrojar capa y sombrero sobre la mesa, cruzó la biblioteca en dirección a la puerta de su dormitorio. Una amplia habitación octogonal en el piso bajo que, dada su reciente pasión por el lujo, acababa de hacer decorar a su gusto, colgando de las paredes curiosas tapicerías renacentistas que habían aparecido almacenadas en un ático olvidado de Savile Royal. Mientras giraba la manecilla de la puerta, su mirada se posó sobre el retrato pintado por Basil Hallward. La sorpresa le obligó a detenerse. Luego entró a su cuarto sin perder la expresión de perplejidad. Después de quitarse la flor que llevaba en el ojal de la chaqueta, pareció vacilar. Finalmente regresó a la biblioteca, se acercó al cuadro y lo examinó con detenimiento, iluminado por la escasa luz que empezaba a atravesar los estores de seda de color crema. Le pareció que el rostro había cambiado ligeramente. La expresión parecía distinta. Se diría que había aparecido un toque de crueldad en la boca. Era sin duda algo bien extraño. Dándose la vuelta, se dirigió hacia la ventana y alzó el estor. El resplandor del alba inundó la habitación y barrió hacia los rincones oscuros las sombras fantásticas que se inmovilizaron temblorosas. Pero la extraña expresión que Dorian Gray había advertido en el rostro del retrato siguió presente, más intensa si cabe. La temblorosa y ardiente luz del sol le mostró los pliegues crueles en torno a la boca con la misma claridad que si se hubiera mirado en un espejo después de cometer alguna acción abominable. Estremecido, tomó de la mesa un espejo oval encuadrado por cupidos de marfil, uno de los muchos regalos que Lord Henry le había hecho, y lanzó una mirada rápida a sus brillantes profundidades. Ninguna arruga parecida había deformado sus labios rojos. ¿Qué significaba aquello? Después de frotarse los ojos, se acercó al cuadro y lo examinó de nuevo. No había ninguna señal de cambio cuando miraba el lienzo, y sin embargo no cabía la menor duda de que la expresión del retrato era distinta. No se lo había inventado, se trataba de una realidad atrozmente visible. Dejándose caer sobre la silla, empezó a pensar. De repente, como un relámpago, se acordó de lo que dijera en el estudio de Basil Hallward el día en el que el pintor concluyó el retrato. Sí, lo recordaba perfectamente. Había expresado un deseo insensato que el retrato envejeciera y que él se conservara joven, que la perfección de sus rasgos permaneciera intacta y que el rostro del lienzo cargara con el peso de sus pasiones y de sus pecados, que en la imagen pintada aparecieran las arrugas del sufrimiento y de la meditación, pero que él conservara todo el brillo delicado y el atractivo de una adolescencia que acababa de tomar conciencia de sí misma. No era posible que su deseo hubiera sido escuchado. Cosas así no sucedían. Era imposible. Parecía monstruoso incluso pensar en aquello, y sin embargo, allí estaba el retrato con un toque de crueldad en la boca. ¡Crueldad! ¿Había sido cruel? Sibyl era la culpable, y no él. La había soñado gran artista, y por creerla grande le había entregado su amor,
pero Sibyl le había decepcionado, demostrando ser superficial e indigna, y sin embargo un sentimiento de infinito pesar se apoderó de él, al recordarla acurrucada a sus pies y sollozando como una niñita. Rememoró con cuánta indiferencia la había contemplado. ¿Por qué la naturaleza la había hecho así? ¿Por qué se le había dado una alma como aquella? Pero también él había sufrido. Durante las 3 horas terribles de la representación había vivido siglos de dolor, eternidades de tortura. Su vida bien valía la de Sibyl. Ella lo había maltratado, aunque Dorian le hubiera infligido una herida duradera. Las mujeres, además, estaban mejor preparadas para el dolor. Vivían de sus emociones. Solo pensaban en sus emociones. Cuando tomaban un amante, no había otro objetivo que disponer de alguien a quien hacer escenas. Lord Henry se lo había explicado, y Lord Henry sabía cómo eran las mujeres. ¿Qué razón había para preocuparse por Sibyl Vane? Ya no significaba nada para él. Pero, ¿y el retrato? ¿Qué iba a decir del retrato? El lienzo de Basil Hallward contenía el secreto de su vida, narraba su historia, le había enseñado a amar su propia belleza, le enseñaría también a aborrecer su propia alma, ¿volvería alguna vez a mirarlo? No, se trataba simplemente de una ilusión que se aprovechaba de sus sentidos desorientados. La horrible noche pasada había engendrado fantasmas. De repente, esa minúscula mancha escarlata que vuelve locos a los hombres había desplomado sobre su cerebro. El cuadro no había cambiado, era locura pensarlo. Sin embargo, el retrato seguía contemplándolo con el hermoso rostro deformado por una cruel sonrisa. Sus cabellos resplandecían brillantes bajo el sol matinal, los ojos azules del lienzo se clavaban en los suyos. Un indecible sentimiento de compasión le invadió, pero no por él, sino por aquella imagen pintada. Ya había cambiado y aún cambiaría más. El oro se marchitaría en gris, las rosas rojas y blancas morirían. Por cada pecado que cometiera, una mancha vendría a ensuciar y a destruir su belleza. Pero no volvería a pecar. El cuadro, igual o distinto, sería emblema visible de su conciencia. Resistiría a la tentación. Nunca volvería a ver a Lord Henry. No volvería a escuchar al menos aquellas teorías sutilmente ponzoñosas que al jardín de Basil Hallward habían despertado en él por primera vez el deseo de cosas imposibles. Volvería junto a Sibyl Vane, le pediría perdón, se casaría con ella, se esforzaría por amarla de nuevo. Sí, era su deber hacerlo. Sin duda, había sufrido más que él. Pobre chiquilla, qué cruel y egoísta había sido. La fascinación que provocaba en él renacería. Serían felices juntos, su vida con ella sería hermosa y pura. Se levantó de la silla y colocó un biombo de grandes dimensiones delante del retrato, estremeciéndose mientras lo contemplaba. ¡Qué horror! Murmuró, y acercándose a la puerta que daba al jardín, la abrió. Al pisar la hierba respiró hondo. El frescor del aire matutino pareció ahuyentar todas sus sombrías pasiones. Pensaba solo en Sibyl. Un débil eco del antiguo amor reapareció en su pecho. Repitió muchas veces su nombre. Los pájaros que cantaban en el jardín empapado de rocío parecían hablar de ella a las flores. Capítulo 8. Era más de mediodía cuando se despertó. Su ayuda de cámara había entrado varias veces de puntillas en la habitación, preguntándose qué hacía dormir hasta tan tarde a su amo. Dorian tocó finalmente la campanilla y Víctor apareció sin hacer ruido con una taza de té y un montón de cartas en una bandejita de porcelana de Sèvres. Luego descorrió las cortinas de satén color oliva, con forro azul irisado que cubría las 3 altas ventanas de la alcoba. El señor ha dormido muy bien esta noche, dijo sonriendo. ¿Qué hora es, Víctor? Preguntó Dorian todavía medio despierto. La 1:15, señor. ¡Qué tarde ya! Se sentó en la cama y después de tomar unos sorbos de té se ocupó del correo. Una de las cartas era de Lord Henry, y la habían traído a mano por la mañana. Dorian vaciló un momento y luego terminó por apartarla. Las demás las abrió distraídamente. Contenían la usual colección de tarjetas, invitaciones para cenar, entradas para exposiciones privadas, programas de conciertos con fines benéficos y otras cosas parecidas que llueven todas las mañanas sobre los jóvenes de la buena sociedad durante la temporada. Había también una factura considerable por un juego de utensilios de aseo Luis XV de plata repujada, factura que Dorian no se había atrevido aún a reexpedir a sus tutores, personas extraordinariamente chapadas a la antigua, incapaces de comprender que vivimos en una época en que ciertas cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades. También encontró varias comunicaciones redactadas en términos muy corteses de los prestamistas de Jermyn Street, ofreciéndose adelantarle cualquier cantidad de dinero sin molestas esperas y unas tasas de interés sumamente razonables. Al cabo de unos 10 minutos, Dorian se levantó y echándose por los hombros una lujosa bata de lana de cachemira, con bordados en seda, entró en el cuarto de baño con suelo de ónice. El agua fresca lo empujó después de las muchas horas de sueño. Parecía haber olvidado lo sucedido el día anterior. Una vaga sensación de haber participado en alguna extraña tragedia se le pasó por la cabeza 1 o 2 veces, pero con la irrealidad de un sueño. En cuanto se hubo vestido, entró en la biblioteca y se sentó a tomar un ligero desayuno francés, servido sobre una mesita redonda, próxima a la ventana abierta. Hacía un día maravilloso. El aire tibio parecía cargado de especias. Una abeja entró por la ventana y zumbó alrededor del cuenco color azul con motivo de dragones, que lleno de rosas amarillas tenía delante.
Dorian se sintió perfectamente feliz. De repente, su mirada se posó sobre el biombo situado delante del retrato y se estremeció. ¿El señor tiene frío?, preguntó el ayuda de cámara colocándole una tortilla sobre la mesita. ¿Cierro la ventana? Dorian negó con un movimiento de cabeza. No tengo frío, murmuró. ¿Era cierto todo lo que recordaba? ¿Había cambiado de verdad el retrato? ¿O le habían hecho ver su imaginación una expresión malvada donde solo había un gesto alegre? Era imposible que un lienzo cambiara. Absurdo. Sería una excelente historia para contarla a Basil algún día. Le haría sonreír. Sin embargo, qué preciso era el recuerdo. Primero en la confusa penumbra y luego en el luminoso amanecer. Había visto el toque de crueldad en los labios contraídos. Casi temió que llegara el momento en el que el criado abandonara la biblioteca. Sabía que cuando se quedara solo tendría que examinar el retrato. Le daba miedo enfrentarse con la certeza. Cuando después de traer el café y los cigarrillos, Víctor se volvió para marcharse, Dorian sintió un absurdo deseo de decirle que se quedara. Mientras la puerta se cerraba tras él, lo llamó. Víctor se detuvo, esperando instrucciones. Dorian se quedó mirándolo unos instantes. No estoy para nadie, dijo, acompañando las palabras con un suspiro. Víctor hizo una inclinación de cabeza y desapareció. Dorian se alzó entonces de la mesa, encendió un cigarrillo y se dejó caer sobre un diván extraordinariamente cómodo situado delante del biombo. El biombo era antiguo, de cuero español dorado, estampado con un dibujo de Luis XIV demasiado florido. Dorian lo examinó con curiosidad, preguntándose si había ocultado ya alguna vez el secreto de una vida. ¿Debía realmente apartarlo después de todo? ¿Por qué no dejarlo donde estaba? ¿De qué servía conocer la verdad? Si resultaba cierto era terrible, si no, ¿por qué preocuparse? Pero, ¿y si por alguna fatalidad o una causalidad aún más terrible otros ojos hubieran mirado detrás del biombo comprobando el horrible camino? ¿Qué haría si se presentara Basil Hallward y pidiese contemplar el cuadro? Era seguro que Basil acabaría por hacer una cosa así. No, tenía que examinar el retrato, y hacerlo de inmediato. Cualquier cosa mejor que aquella espantosa duda. Se levantó y cerró las dos puertas con llave. Al menos estaría solo mientras contemplaba la máscara de su vergüenza. Luego apartó el biombo y se vio cara a cara. Era totalmente cierto. El retrato había cambiado. Como después recordaría con frecuencia y siempre con notable asombro, se encontró mirando al retrato con un sentimiento que era casi de curiosidad científica. Que aquel cambio hubiera podido producirse le resultaba increíble y sin embargo era un hecho. Existía alguna sutil afinidad entre los átomos químicos que se convertían en forma y color sobre el lienzo y el alma que habitaba en el interior de su cuerpo. ¿Podría ser que lo que el alma pensaba lo hiciera realidad? ¿Que dieran consistencia a lo que él soñaba? ¿O había alguna otra razón más terrible? Se estremeció, sintió miedo, y, volviendo al diván, se tumbó en él, contemplando el retrato sobrecogido de horror. Comprendió, sin embargo, que el cuadro había hecho algo por él, le había permitido comprender lo injusto, lo cruel que había sido con Sibyl Vane. No era demasiado tarde para reparar aquel mal, aún podía ser su esposa. El amor egoísta e irreal que había sentido daría paso a un sentimiento más elevado, se transformaría en una pasión más noble, y el retrato pintado por Basil Hallward sería su guía para toda la vida. Sería para él lo que la santidad es para algunos, la conciencia para otros y el temor de Dios para todos. Existían narcóticos para el remordimiento, drogas que acallaban el sentido moral y lo hacían dormir, pero allí delante tenía un símbolo visible de la degradación del pecado, una prueba incontestable de la ruina que los hombres provocan en su alma. Sonaron las 3 de la tarde, las 4, y la media hora dejó oír su doble carillón, pero Dorian Gray no se movió. Trataba de reunir los hilos escarlata de la vida y de tejerlos siguiendo un modelo, encontrar un camino perdido como estaba en un laberinto de pasiones desatadas. No sabía bien qué hacer, ni qué pensar. Finalmente volvió a la mesa y escribió una carta ardiente a la muchacha a la que había amado, implorando su perdón y acusándose de demencia. Llenó cuartilla tras cuartilla con atormentadas palabras de pesar y otras aún más patéticas de dolor. Existe la voluptuosidad del autorreproche. Cuando nos culpamos sentimos que nadie más tiene derecho a hacerlo. Es la confesión, no el sacerdote, lo que nos da la absolución. Cuando Dorian terminó la carta sintió que había sido perdonado. De repente, llamaron a la puerta y oyó la voz de Lord Henry en el exterior. Dorian, amigo mío, he de verte, déjame entrar ahora mismo, es inaceptable que te encierres de esta manera. Al principio no contestó, inmovilizado por completo, pero los golpes en la puerta continuaron, haciéndose más insistentes. Sí, era mejor dejar entrar a Lord Henry y explicarle la nueva vida que había decidido llevar, reñir con él si era necesario hacerlo, alejarse de él si la separación era inevitable. Poniéndose en pie de un salto, se apresuró a correr al biombo para que ocultaran el cuadro, y luego procedió a abrir la puerta. Siento mucho todo lo que ha pasado, Dorian, dijo Lord Henry al entrar, pero no debes pensar demasiado en ello. ¿Te refieres a Sibyl Vane?, preguntó el joven. Sí, por supuesto, respondió Lord Henry, dejándose caer en una silla y quitándose lentamente los guantes amarillos. Es horrible desde cierto punto de vista, pero tú no tienes la culpa. Dime, ¿fuiste a verla después de que terminara la obra? Sí.
Estaba convencido de que había sido así. ¿Le hiciste una escena? Fui brutal, Harry, terriblemente brutal, pero ahora todo está resuelto. No siento lo que ha sucedido. Me ha enseñado a conocerme mejor. Ah, Dorian, cómo me alegro de que lo tomes de esa manera. Temía encontrarte hundido en el remordimiento y mesándote esos cabellos tuyos tan agradables. He superado todo eso, dijo Dorian moviendo la cabeza y sonriendo. Ahora soy totalmente feliz. Sé lo que es la conciencia, para empezar. No es lo que me dijiste que era. Es lo más divino que hay en nosotros. No te burles, Harry. No vuelvas a hacerlo, al menos delante de mí. Quiero ser bueno. No soporto la idea de la fealdad de mi alma. Una encantadora base artística para la ética, Dorian. Te felicito por ello, pero ¿cómo te propones empezar? ¿Casándome con Sibyl Vane? ¿Casándote con Sibyl Vane? Exclamó Lord Henry, poniéndose en pie y contemplándolo con infinito asombro. Pero, mi querido Dorian. Sí, Harry, sé lo que me vas a decir. Algo terrible sobre el matrimonio. No lo digas. No me vuelvas a decir cosas como esas. Hace 2 días le pedí a Sibyl que se casara conmigo. No voy a faltar a mi palabra. Será mi esposa. Tu esposa. ¿No has recibido mi carta? Te he escrito esta mañana y te envié la nota con mi criado. Tu carta. Ah, sí, ya recuerdo. No la he leído aún, Harry. Temía que hubiera en ella algo que me disgustara. Cortas la vida en pedazos con tus epigramas. ¿Entonces no sabes nada? ¿Qué quieres decir? Lord Henry cruzó la habitación y sentándose junto a Dorian Gray, le tomó las dos manos apretándoselas mucho. Dorian, dijo, mi carta, no te asustes, era para decirte que Sibyl Vane ha muerto. Un grito de dolor escapó de los labios del muchacho, que se puso en pie bruscamente, librando sus manos de la presión de Lord Henry. ¡Muerta! Sibyl muerta, no es verdad, es una mentira espantosa. ¿Cómo te atreves a decir una cosa así? Es completamente cierto, Dorian, dijo Lord Henry con gran seriedad. Lo encontrarás en todos los periódicos de la mañana. Te he escrito para pedirte que no recibieras a nadie hasta que yo llegara. Habrá una investigación, por supuesto, pero no debes verte mezclado en ella. En París cosas como esa ponen de moda a un hombre, pero en Londres la gente tiene muchos prejuicios. Aquí es impensable debutar con un escándalo. Eso hay que reservarlo para dar interés a la vejez. Imagino que en el teatro no saben cómo te llamas. Si es así, no hay ningún problema. ¿Te vio alguien dirigirte hacia su camerino? Eso es importante. Dorian tardó unos instantes en contestar. Estaba aturdido por el horror. ¿Has hablado de una investigación? Tartamudeó, finalmente con voz ahogada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso Sibyl es superior a mis fuerzas, Harry? Pero habla pronto, cuéntamelo todo inmediatamente. Estoy convencido de que no ha sido un accidente, aunque hay que conseguir que la opinión pública lo vea de esa manera. Parece que cuando salía del teatro con su madre, alrededor de las 12:30 más o menos, dijo que había olvidado algo en el piso de arriba. Esperaron algún tiempo por ella, pero no regresó. Finalmente la encontraron muerta, tumbada en el suelo de su camerino. Había tragado algo por equivocación, alguna cosa terrible que usan en los teatros. No sé qué era, pero tenía ácido prúsico o carbonato de plomo. Imagino que era ácido prúsico, porque parece haber muerto instantáneamente. ¡Qué cosa tan atroz, Harry! Exclamó el muchacho. Sí, verdaderamente trágica, desde luego, pero tú no debes verte mezclado en ello. He visto en el Standard que tenía 17 años. Yo lo hubiera creído aún más joven. Tenía tal aspecto de niña y parecía una actriz con tan poca experiencia. Dorian, no debes permitir que este asunto te altere los nervios. Cenarás conmigo y luego nos pasaremos por la ópera. Esta noche canta la Patty y estará allí todo el mundo. Puedes venir al palco de mi hermana. Irá con unas amigas muy elegantes. De manera que he asesinado a Sibyl Vane, dijo Dorian Gray, hablando a medias consigo mismo, como si le hubiera cortado el cuello con un cuchillo, pero no por ello las rosas son menos hermosas, ni los pájaros cantan con menos alegría en mi jardín, y esta noche cenaré contigo, y luego iremos a la ópera, y supongo que acabaremos la velada en algún otro sitio. Qué extraordinariamente dramática es la vida. Si todo esto lo hubiera leído en un libro, Harry, creo que me habría hecho llorar. Sin embargo, ahora que ha sucedido de verdad, y me ha sucedido a mí, parece demasiado prodigioso para derramar lágrimas. Aquí está la primera carta de amor apasionada que he escrito en mi vida. Es bien extraño que mi primera carta de amor esté dirigida a una muchacha muerta. ¿Tienen sentimientos? Me pregunto, esos blancos seres silenciosos a los que llamamos muertos. ¿Puede Sibyl sentir, entender o escuchar? Ay, Harry, cómo la amaba hace muy poco, pero ahora me parece que han pasado años. Lo era todo para mí. Luego llegó aquella noche horrible, ayer, en la que actuó tan espantosamente mal y en la que casi se me rompió el corazón. Me lo explicó todo. Era terriblemente patético, pero no me conmovió en lo más mínimo. Me pareció una persona superficial, aunque luego ha sucedido algo que me ha dado miedo. No puedo decirte qué, pero ha sido terrible, y decidí volver con Sibyl. Comprendí que me había portado mal con ella, y ahora está muerta. Dios del cielo, Harry, ¿qué voy a hacer? No sabes en qué peligro me encuentro, y no hay nada que pueda mantenerme en el camino recto. Sibyl lo hubiera conseguido. No tenía derecho a quitarse la vida. Se ha portado de una manera muy egoísta.
Mi querido Dorian, respondió Lord Henry sacándose un cigarrillo de la pitillera y luego un estuche para cerillas con baño de oro. La única manera de que una mujer reforme a un hombre es aburriéndola tan completamente que pierda todo interés por la vida. Si te hubieras casado con esa chica, habría sido muy desgraciado. Por supuesto, lo hubieras tratado amablemente. Siempre se puede ser amable con las personas que no nos importan nada, pero habría descubierto enseguida que solo sentías indiferencia por ella. Y cuando una mujer descubre eso de su marido, o empieza a vestirse muy mal, o lleva sombreros muy elegantes que tiene que pagar el marido de otra mujer. Y no hablo del faux social que habría sido lamentable, y que por supuesto yo no hubiera permitido, pero te aseguro que de todos modos el asunto habría sido un fracaso de principio a fin. Imagino que sí, murmuró el muchacho paseándose por la habitación horriblemente pálido, pero pensaba que era mi deber. No es culpa mía que esta espantosa tragedia me impida actuar correctamente. Recuerdo que en una ocasión dijiste que existe una fatalidad ligada a las buenas resoluciones, y es que siempre se hacen demasiado tarde. Las mías, desde luego. Las buenas resoluciones son intentos inútiles de modificar leyes científicas. No tienen otro origen que la vanidad, y el resultado es absolutamente nulo. De cuando en cuando nos proporcionan algunas de las suntuosas emociones estériles que tienen cierto encanto para los débiles. Eso es lo mejor que se puede decir de ellas. Son cheques que hay que cobrar en cuentas sin fondos. Harry, exclamó Dorian Gray acercándose y sentándose a su lado. ¿Por qué no siento esta tragedia con la intensidad que quisiera? No creo que me falte corazón. ¿Qué opinas tú? Has hecho demasiadas tonterías durante los últimos 15 días para que se te pueda acusar de eso, Dorian, respondió Lord Henry con su dulce sonrisa melancólica. El muchacho frunció el ceño. No me gusta esa explicación, Harry, replicó, pero me alegra que no me juzgues sin corazón. No es verdad, sé que lo tengo, y sin embargo he de reconocer que lo que ha sucedido no me afecta como debiera. Me parece sencillamente un final estupendo para una obra maravillosa. Tiene la belleza terrible de una tragedia griega, una tragedia en la que he tenido un papel muy destacado, pero no me ha dejado heridas. Es un caso interesante, dijo Lord Henry, que encontraba un placer sutil en jugar con el egoísmo inconsciente de su joven amigo. Un caso sumamente interesante. Creo que la verdadera explicación es esta. Sucede con frecuencia que las tragedias reales de la vida ocurren de una manera tan poco artística que nos hieren por lo crudo de su violencia, por su absoluta incoherencia, su absurda ausencia de significado, su completa falta de estilo. Nos afectan como lo hace la vulgaridad. Solo nos produce una impresión de fuerza bruta y nos rebelamos contra eso. A veces, sin embargo, cruza nuestras vidas una tragedia que posee elementos de belleza artística. Si esos elementos de belleza son reales, todo el conjunto apela a nuestro sentido de efecto dramático. De repente descubrimos que ya no somos los actores, sino los espectadores de la obra, o que somos más bien las dos cosas. Nos observamos y el mero asombro del espectáculo nos seduce. En el caso presente, ¿qué es lo que ha sucedido en realidad? Alguien se ha matado por amor tuyo. Me gustaría haber tenido alguna vez una experiencia semejante. Me hubieran hecho enamorarme del amor para el resto de mi vida. Las personas que me han adorado, no han sido muchas, pero sí algunas, siempre han insistido en seguir viviendo después de que yo dejase de quererlas, y ellas dejaran de quererme a mí. Se ha vuelto corpulentas y tediosas, y cuando me encuentro con ellas se lanzan inmediatamente a los recuerdos. Ah, esa terrible memoria de las mujeres. Qué cosa más espantosa y qué total estancamiento intelectual revela. Se deben absorber los colores de la vida, pero nunca recordar los detalles. Los detalles siempre son vulgares. He de sembrar amapolas en el jardín, suspiró Dorian. No hace falta, replicó su amigo. La vida siempre distribuye amapolas a manos llenas. Por supuesto, de cuando en cuando las cosas se alargan. En una ocasión no lleve más de violetas durante toda una temporada, a manera de luto artístico por una historia de amor que no acababa de morir. A la larga terminó por hacerlo. No recuerdo ya qué fue lo que la mató. Probablemente su propuesta de sacrificar por mí el mundo entero. Ese es siempre un momento terrible. Le llena a uno con el terror de la eternidad. Pues bien, ¿querrás creerlo? La semana pasada en casa de Lady Hampshire me encontré cenando junto a la dama de quien te hablo, e insistió en revisar toda la historia, en desenterrar el pasado y en remover el futuro. Yo había sepultado mi amor bajo un lecho de asfodelos. Ella lo sacó de nuevo a la luz, asegurándome que había destrozado su vida. Me veo obligado a señalar que procedió a devorar una cena copiosísima, de manera que no sentí la menor ansiedad. Pero qué falta de buen gusto la suya. El único encanto del pasado es que es el pasado, pero las mujeres nunca se enteran de que ha caído el telón. Siempre quieren un sexto acto y tan pronto como la obra pierde interés, sugieren continuarla. Si se les dejara salirse con la suya, todas las comedistas tendrían un final trágico, y todas las tragedias culminarían en farsa. Son encantadoramente artificiales, pero carecen de sentido artístico. Tú has tenido más suerte que yo. Te aseguro que ninguna de las mujeres que he conocido hubiera hecho por mí lo que Sibyl Vane ha hecho por ti. Las mujeres ordinarias se consuelan siempre, algunas se lanzan a los colores sentimentales. Nunca te fíes de una mujer que se viste de malva, cualquiera que sea su edad, o de una mujer de más de 35 aficionada a las cintas de color rosa. Eso siempre quiere decir que tienen un pasado.
Otras se consuelan descubriendo de repente las excelentes cualidades de sus maridos. Hacen ostentación en tus narices de su felicidad conyugal, como si fuera el más fascinante de los pecados. Algunas se consuelan con la religión, cuyos misterios tienen todo el encanto de un coqueteo, según me dijo una mujer en cierta ocasión, y lo comprendo perfectamente. Además, nada le hace a uno tan vanidoso como que lo acusen de pecador. La conciencia nos vuelve egoístas a todos. Sí, son innumerables los consuelos que las mujeres encuentran en la vida moderna, y de hecho no he mencionado aún el más importante. ¿Cuál es, Harry? Preguntó el muchacho distraídamente. Oh, el consuelo más evidente, el que consiste en apoderarse del admirador de otra cuando se pierde el propio. En la buena sociedad eso siempre rehabilita a una mujer, pero realmente, Dorian, qué diferente debía de ser Sibyl Vane de todas las mujeres que conocemos de ordinario. Hay algo que me parece muy hermoso acerca de su muerte. Me alegro de vivir en un siglo en el que ocurren tales maravillas. Le hacen creer a uno en la realidad de cosas como las que todos jugamos, como romanticismo, pasión y amor. Yo he sido horriblemente cruel con ella. Lo estás olvidando. Mucho me temo que las mujeres aprecien la crueldad pura y simple más que ninguna otra cosa. Tienen instintos maravillosamente primitivos. Las hemos emancipado, pero siguen siendo esclavas en busca de dueño. Les encanta que las dominen. Estoy seguro de que estuviste espléndido. No te he visto nunca enfadado de verdad, aunque me imagino el aspecto tan delicioso que tenías. Y después de todo, anteayer me dijiste algo que me pareció entonces puramente caprichoso, pero que ahora considero absolutamente cierto y que encierra la clave de todo lo sucedido. ¿Qué fue eso, Harry? Me dijiste que para ti Sibyl Vane representaba a todas las heroínas novelescas, que una noche era Desdemona y otra Julieta, que si moría como Julieta volvía a la vida como Imogen. Nunca resucitará ya, murmuró el muchacho, escondiendo la cara entre las manos. No, nunca más. Ha interpretado su último papel, pero debes pensar en esa muerte solitaria en un camerino de oropel como un extraño pasaje espeluznante de una tragedia jacobea, como una maravillosa escena de Webster de Ford o de Cyril Tourneur. Esa muchacha nunca había vivido realmente, de manera que tampoco ha muerto de verdad. Para ti, al menos, siempre ha sido un sueño, un fantasma que revoloteaba por las obras de Shakespeare y las hacía más encantadoras con su presencia, un caramillo con el que la música de Shakespeare sonaba mejor y más alegre. En el momento en que tocó la vida real, desapareció el encanto. La vida la echó a perder y Sibyl murió. Lleva duelo por Ofelia, si quieres. Cúbrete la cabeza con cenizas porque Cordelia ha sido estrangulada. Clama contra el cielo porque ha muerto la hija de Brabantio. Pero no malgastes tus lágrimas por Sibyl Vane. Era menos real que todas ellas. Hubo un momento de silencio. La tarde se oscurecía en la biblioteca. Mudas y con pies de plata, las sombras del jardín entraron en la casa. Los colores desaparecieron cansadamente de los objetos. Después de algún tiempo, Dorian Gray alzó los ojos. Me has explicado a mí mismo, Harry, murmuró con algo parecido a un suspiro de alivio. Aunque sentía lo que has dicho, me daba miedo y no era capaz de decírmelo. Qué bien me conoces. Pero no vamos a hablar más de lo sucedido. Ha sido una experiencia maravillosa, eso es todo. Me pregunto si la vida aún me reserva alguna otra cosa tan extraordinaria. La vida te lo reserva todo, Dorian. No hay nada que no seas capaz de hacer con tu maravillosa belleza. Pero supongamos, Harry, que me volviera ojeroso y viejo y me llenara de arrugas. ¿Qué sucedería entonces? Ah, dijo Lord Henry, poniéndose en pie para marcharse. En ese caso, mi querido Dorian, tendrías que luchar por tus victorias. De momento se te arrojan a los pies. No tienes que seguir siendo como eres. Vivimos en una época que lee demasiado para ser sabia y que piensa demasiado para ser hermosa. No podemos pasarnos sin ti, y ahora más vale que te vistas y vayamos en coche al club. Ya nos hemos retrasado bastante. Creo que me reuniré contigo en la ópera. Estoy demasiado cansado para comer nada. ¿Cuál es el número del palco de tu hermana? 27, me parece. Está en el primer piso. Encontrarás su nombre en la puerta. Pero lamento que no cenes conmigo. No me siento capaz, dijo Dorian distraídamente, aunque te estoy terriblemente agradecido por todo lo que me has dicho. Eres sin duda mi mejor amigo. Nadie me ha entendido nunca como tú. Solo estamos al comienzo de nuestra amistad, respondió Lord Henry, estrechándole la mano. Hasta luego. Te veré antes de las 9:30, espero. No te olvides de que canta la Patty. Cuando se cerró la puerta de la biblioteca, Dorian Gray tocó la campanilla y pocos minutos después apareció Víctor con las lámparas y bajo los estores. Dorian esperó con impaciencia que se fuera. Tuvo la impresión de que tardaba un tiempo infinito en cada gesto. Tan pronto como se hubo marchado, corrió hacia el biombo retirándolo. No, no se había producido ningún nuevo cambio. El retrato había recibido antes que él la noticia de la muerte de Sibyl. Era consciente de los sucesos de la vida a medida que se producían. La disoluta crueldad que desfiguraba las delicadas líneas de la boca había aparecido, sin duda, en el momento mismo en que la muchacha bebió el veneno, fuera el que fuese. ¿O era indiferente a los resultados? ¿Simplemente se enteraba de lo que sucedía en el interior del alma? No sabría decirlo, pero no perdía la esperanza de que algún día pudiera ver cómo el cambio tenía lugar delante de sus ojos, estremeciéndose al tiempo que lo deseaba.
Pobre Sibyl, qué romántico había sido todo. Cuántas veces había fingido en el escenario la muerte que había terminado por tocarla, llevándosela consigo. ¿Cómo había interpretado aquella última y terrible escena? ¿Lo habría maldecido mientras moría? No, había muerto de amor por él, y el amor sería su sacramento a partir de entonces. Sibyl lo había expiado todo con el sacrificio de su vida. No pensaría más en lo que le había hecho sufrir, en aquella horrible noche en el teatro. Cuando pensara en ella, la vería como una maravillosa figura trágica enviada al escenario de un mundo para mostrar la suprema realidad del amor. Una maravillosa figura trágica. Los ojos se le llenaron de lágrimas al recordar su aspecto infantil, su atractiva y fantasiosa manera de ser y su tímida gracia palpitante. Apartó apresuradamente aquellos recuerdos y volvió a mirar el cuadro. Comprendió que había llegado de verdad el momento de elegir. ¿O acaso la elección ya estaba hecha? Si la vida había decidido por él, la vida y su infinita curiosidad personal sobre la vida, eterna juventud, pasión infinita, sutiles y secretos placeres, violentas alegrías y pecados aún más violentos, no quería prescindir de nada. El retrato cargaría con el peso de la vergüenza, eso era todo. Un sentimiento de dolor le invadió al pensar en la profanación que aguardaba el hermoso rostro del retrato. En una ocasión, en adolescente burla de Narciso, había besado o fingido besar aquellos labios pintados que ahora le sonreían tan cruelmente. Día tras día había permanecido delante del retrato, maravillándose de su belleza, casi le parecía a veces enamorado de él. ¿Cambiaría ahora cada vez que se diera a algún capricho? Iba a convertirse en un objeto monstruoso y repugnante que habría de esconderse en una habitación cerrada con llave, lejos de la luz del sol que con tanta frecuencia había convertido en oro deslumbrante la ondulada maravilla de sus cabellos. ¡Qué perspectiva tan terrible! Por un momento pensó en rezar para que cesara la espantosa comunión que existía entre el cuadro y él. El cambio se había producido en respuesta a una plegaria, quizá en respuesta a otra volviese a quedar inalterable, y sin embargo, ¿quién que supiera algo sobre la vida renunciaría al privilegio de permanecer siempre joven, por fantástica que esa posibilidad pudiera ser o por fatídicas que resultaran las consecuencias? Además, ¿estaba realmente en su mano controlarlo? ¿Había sido una oración la causa del cambio? ¿Podía existir quizá alguna razón científica? Si el pensamiento influía sobre un organismo vivo, ¿no cabía también que ejerciera esa influencia sobre las cosas muertas e inorgánicas? Más aún, ¿no era posible que sin pensamientos ni deseos conscientes, cosas externas a nosotros, vibraran en unión con nuestros estados de ánimo y pasiones, átomo llamando a átomo en un secreto de amor, extraña afinidad? Pero poco importaba la razón, nunca volvería a tentar con una plegaria ningún terrible poder. Si el retrato tenía que cambiar, cambiaría. Eso era todo. ¿Qué necesidad había de profundizar más? Porque sería un verdadero placer examinar el retrato. Podría así penetrar hasta en los repliegues más secretos de su alma. El retrato se convertiría en el más mágico de los espejos. De la misma manera que le había descubierto su cuerpo, también le revelaría el alma. Y cuando a ese alma le llegara el invierno, él permanecería aún en donde la primavera tiembla, a punto de convertirse en verano. Cuando la sangre desapareciera de su rostro para dejar una pálida máscara de yeso con ojos de plomo, él conservaría el atractivo de la adolescencia. Ni un átomo de su belleza se marchitaría nunca. Jamás se debilitaría el ritmo de su vida. Como los dioses de los griegos, sería siempre fuerte, veloz y alegre. ¿Qué importaba lo que le sucediera a la imagen coloreada del lienzo? Él estaría a salvo, eso era lo único que importaba. Volvió a colocar el biombo en su posición anterior, delante del retrato, sonriendo al hacerlo, y entró en el dormitorio, donde ya le esperaba su ayuda de cámara. Una hora después se encontraba en la ópera y Lord Henry se inclinaba sobre su silla.